Y vamos a continuar entonces con la serie de temas que traemos cada domingo sobre la divina providencia de Dios. Estamos en el capítulo número 5 de la Confesión de Fe, Confesión Bautista de Fe de 1689. Ya estamos en el mensaje número 18. Y les recuerdo que esta serie de temas se están subiendo al canal de YouTube para que podamos todos ponernos al día allí si por alguna razón nos hemos escapado de algún tema. Estaba pensando esta mañana al ver la confesión de fe que usted va a conocer, hermano, iglesias reformadas en todo el mundo. Por lo general va a encontrar a los presbiterianos reformados, ellos tienen la confesión de fe de Westminster, por eso son presbiterianos. Va a encontrar a los bautistas reformados, que tenemos la confesión de Londres de 1689 y nos identificamos. Pero hay iglesias reformadas que no tienen ninguna de estas dos confesiones, ellos son independientes. Yo lo veo como peligroso. De esta manera le daba gracias a Dios por la confesión de fe, porque yo decía, ser reformado e independiente sin ninguna confesión, sí, es tomar la doctrina de la gracia, es tomar las 5 solas, es tener en cuenta obviamente toda la teología histórica de los reformadores, pero es muy importante adherirnos a una confesión, porque es que la confesión nos va a salvaguardar de alguna herejía. Hermano, llevamos 2000 años de doctrina y es impresionante cómo aparecen herejías en la iglesia de Cristo. Seguirán apareciendo. Obviamente Jesús lo habló, los apóstoles lo dijeron, pero una de las razones que va a guardar a la iglesia de las herejías es una confesión de fe, porque son 32 doctrinas que estamos estudiando que nos unen. Y que, hermano, eso es lo que ha creído la iglesia por estos 2000 años. Un ejemplo, tenemos la doctrina de las escrituras, de las sagradas escrituras, 10 párrafos vimos allí, donde tenemos la inerrancia de la escritura, la suficiencia de las escrituras, la autoridad de las escrituras. Sobre todo la suficiencia de las escrituras, hermano, que hoy día las personas andan diciendo, Dios me habló, Dios me dijo. Tenga cuidado usted, hermano, con eso. No solamente en Tuluá, sino aquí en Cali. Hay personas que a veces publican imágenes que las veo más arminianas que reformadas. Yo por eso prefiero, hermanos, se va a compartir imágenes, va a compartir pensamientos. Hágalo, hermano, de páginas reformadas. Para no entrar en detalle, que Dios me dijo que le dijera. Suena muy bonito eso, pero eso no es de Dios, hermano. Y hay algunos en Tuluá que lo hacen, y aquí en Cali también. Por favor, defendamos la fe reformada, aún en lo que compartimos, hermano. Amén. Muchos dirán, pero ¿cómo? Estudiemos la confesión de fe. No seamos perezosos, hermanos. Luego vimos nosotros capítulo 2 de Dios, de la Santa Trinidad. Comenzamos a hablar acerca de la doctrina de Dios. Luego veíamos el capítulo 3, el decreto de Dios. Luego veíamos el capítulo 4, la creación de Dios. Y estamos en el capítulo 5 de la divina providencia. Y decíamos que el capítulo 3 y el capítulo 5 van unidos, ya que el capítulo 3 habla del decreto de Dios y la divina providencia habla entonces cómo Dios ejecuta el decreto. ¿Qué es lo que Dios planeó de antemano? ¿Qué es lo que Dios determinó? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios? Eso es el decreto de Dios. Pero cómo lo lleva en la ejecución, eso se llama su divina providencia. Veamos el párrafo número 1 que tiene que ver con la definición de la divina providencia. Luego vimos hace 8 días párrafo 2 y 3, que tiene que ver el párrafo 2 con las acciones libres de las causas secundarias que producen el resultado determinado por Dios, que es la causa primaria. Veamos el párrafo número 3 que tiene que ver con el obrar inmediato de Dios, es decir, obrar inmediato, digamos que inmediato es sin medios, y de Dios, de la providencia extraordinaria, es decir, Dios obra aún por encima y aún en contra, hermanos,
y esto es bien impresionante, de los mismos medios. No hay confusión allí. Por lo general, Dios, su plan, su consejo, por lo general, ese plan y ese consejo de Dios, ese propósito de Dios, por lo general, Él lo va a llevar a cabo por los medios establecidos por Él, que somos nosotros, las causas secundarias, que somos responsables de lo que hacemos. Pero, hermanos, Dios no se limita, y ese es Dios. Dios no se va a limitar a los medios que Él ha provisto, sino que muchas veces obra en contra de los medios, por encima de los medios, y a eso se le llaman milagros. Vamos a hablar del párrafo 4 y 5, hermanos. Tengo mucho que decir acá, pero bueno, voy a acercar. Párrafo número 4, usted que lo está llevando allí, sería la relación de la providencia de Dios con el hecho del pecado general. La relación de la providencia de Dios con el hecho del pecado en general. Es decir, si Dios decretó todo y Dios mismo lo lleva a través de los medios, ¿qué del pecado y qué del mal? Y ahí es donde las personas, entramos. Dios es tan santo, Dios es tan puro, lo vemos en la Escritura, Él no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces, ¿qué del pecado? ¿Dónde surgió el pecado? ¿Cómo nació el pecado? ¿Quién es responsable del pecado? ¿Quién va a lidiar con esto? Hermano, el pecado, la caída, el mal, a Dios no lo tomó por sorpresa, porque Dios lo decretó. Entonces Él es el causante del pecado, no. Y ahí donde tú y yo, humildemente, tenemos que decir, no entiendo ese misterio. Y hay personas que quieren tratar de entender ese misterio y entran en problema. Porque si bien es cierto que Dios no es el autor del pecado, es el hombre, es la criatura, Dios sí ha decretado el pecado y Dios controla el pecado. Y eso es lo que esta confesión nos va a decir. Sé que siempre que entramos aquí es difícil, por eso, por favor, preste toda la atención posible. Este párrafo surge entonces de los dos extremos en que se puede caer, que Dios es el autor del pecado por una parte, o la otra parte, que el hombre es responsable y nada tiene que ver Dios. Note, un extremo es Dios es el autor del pecado, Dios es el autor del mal. Entonces el hombre no es responsable acá. Otro extremo, el hombre es el autor del pecado, el hombre es el responsable del mal, y solo el hombre, entonces Dios no tiene nada que ver con eso. Bueno, es así. Entonces esos son los dos extremos que la confesión quiere ahora tratar con ese punto, aunque es difícil. Entonces no tenemos, hermanos, y ya lo dije, pero aquí lo tengo anotado, no tenemos la capacidad de explicar la relación de Dios con las acciones pecaminosas de los hombres. Solo podemos definirla según la Biblia. No tenemos la capacidad de explicar, solo podemos definir lo que la Biblia registra. Yo le voy a tratar de plantear las dos situaciones, cómo Dios decreta el pecado, cómo Dios trabaja usando el pecado, pero aún así Él es tan santo, tan puro, pero el hombre es responsable totalmente de sus acciones pecaminosas, y le va a dar cuenta a Dios por eso. Así que el párrafo número 4 dice lo siguiente, y vamos a encontrar tres secciones que vamos a trabajar. Párrafo número 4 de la confesión de fe dice: el poder omnipotente. Mire cómo comienza: el poder omnipotente, por si alguien cree que Él no es el todopoderoso. La sabiduría inescrutable, es decir, y me gusta acá porque la sabiduría inescrutable está hablando de que esa sabiduría de Dios el hombre no la puede contar, no puede saberla. La sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos, es decir, de los hombres, los ángeles,
procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Ni Dios es autor del pecado ni Dios lo aprueba. Y entonces, Dios dirige y gobierna las acciones pecaminosas de los hombres sin ser su autor. Dios gobierna y dirige las acciones pecaminosas de los hombres sin ser su autor, y el hombre es el responsable de su pecado. El hombre es responsable de su pecado. Esto es un misterio, hermanos, no es una contradicción. Es un misterio, no es una contradicción. Vamos con la primera sección. La primera sección le podemos llamar el alcance de la providencia de Dios con relación al pecado. La providencia de Dios, ¿qué alcance tiene con relación al pecado? Ya que cuando hablamos de la providencia, y hermano, esto es importante, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos diciendo que Dios actúa en lo que Él decretó. Ahora, ese decreto de Dios y esa divina providencia, ¿qué tiene que ver con el mal y el pecado? Es decir, Dios tiene algo que ver con ese pecado y con ese mal, porque si no es así y es solamente la criatura, hermano, no, míreme, el punto es este, entonces a Dios se le sale algo de las manos. Si Dios no tiene que ver con el pecado y con el mal, y por favor, no me vaya a criticar ahora, espérese que termine todo el tema. Si Dios no tiene que ver con el pecado y con el mal, esto se le sale de las manos, y algo que se le sale de las manos, ya Dios no es Dios. Porque si algo tiene Dios es que Él es absoluto y controla todo. Amén. Ese es el Dios de la palabra de Dios. Por eso el jueves que hablamos de la ira de Dios, y de que algunos hermanos están aquí un poquito, uy. La ira de Dios es parte del carácter, de su carácter. Pero la gente conoce hoy es el amor y la misericordia de Dios, y no conoce la ira y no pueden ver a un Dios airado. Es más, la ira de Dios la comparan con la humanidad, y dijimos claro que así no es. El pecado de Adán y Eva no fue una sorpresa para Dios, porque Dios así lo había decretado. Pero los responsables de la caída fueron Adán y Eva. Otra vez, la caída de Adán y Eva no fue una sorpresa para Dios, porque Dios así lo había decretado. Hermano, Dios no se sorprende de nada. Tú y yo sí. Tú y yo vivimos cada día sorprendiéndonos, porque no sabemos lo que va a pasar el próximo segundo. Dios no. Dios no se sorprende de nada, porque Dios vive en un eterno presente y porque Dios ha decretado todo lo que pasa. Dios hizo a Adán y Eva, pero decretó la caída de ellos, así como decretó la salvación eterna. Pero Adán y Eva fueron responsables de la caída, y el hombre en general es responsable de la caída. Por eso le digo, no se van a reconciliar estas dos verdades, pero son dos verdades que están allí. Vamos a mirar algunos ejemplos, hermanos, y otra vez tenemos que ir a Faraón, pobre Faraón. Y le quiero mostrar el corazón endurecido de Faraón. Y como usted no alcanza a ir allá, usted va a tomar la cita solamente que yo se la digo. Voy a comenzar por acá. Éxodo 7:13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. El corazón de Faraón se endureció. En Éxodo 7:22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Allá van dos. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Cuando vamos a Éxodo 8:15 encontramos: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Cuando vamos a Éxodo 8:19 encontramos que dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Cuando vamos a Éxodo 8:32 leemos: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. ¿Quién endureció su corazón? Usted no está conmigo. ¿Quién endureció su corazón? Faraón, hermano. Estoy leyéndole 5 pasajes que dice que Faraón endureció el corazón. ¿Por qué me dice que Dios? Fue Faraón, hermano. Concéntrese, por favor. Faraón endureció su corazón.
Ahora miremos Éxodo 4:21. Usted quiere interpretar la Biblia sin haberla leído. No, hermano, por favor, hay que leer la escritura antes de decir algo. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién endureció aquí el corazón de Faraón? Dios. Ahora, ¿le da miedo decir ahora? Éxodo 9:12 dice, Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Éxodo 10:20, y Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quisieron dejarlos ir. Éxodo 14:8, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los egipcios de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Quién endureció el corazón a Faraón? En lo que leímos, Dios. Y en la primera parte, entonces, ¿quién endureció el corazón? Dios decretó el endurecimiento del corazón de Faraón, pero Faraón fue el que endureció su corazón. Usted no va a reconciliar estas dos verdades, pero usted las va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, hermanos? Nada pasa sin Dios. Escuche, nada puede pasar sin la causa primaria, que es Dios, pero Dios lo hace a través de las causas secundarias, y las causas secundarias, que somos nosotros, somos responsables. Yo sé que aquí es donde muchas personas, y esto es tan peligroso, porque si usted se va a un lado, se va al otro lado, usted se pierde. Estos son aquellos misterios que son difíciles, y qué bueno que la confesión de fe está. La confesión de fe nos ayuda, hermanos, a entender esto. Entonces, aquí vemos claramente que el corazón de Faraón se endureció porque es malo, perverso, pecador, pero Dios es el que vino y lo endureció, como dice ese corazón, es decir, Dios le permitió. Es lo que yo he dicho aquí, hermano, cuando Dios endurece, y otra vez traigo al pastor Sergio Ruiz, porque es que eso que dijo a mí me caló y nunca se me olvida. Dice, Dios usa el pecado sin tocarlo. Y es lo que estamos viendo acá. Dios usó el malvado corazón de Faraón y lo usó en el sentido de que se endurecía y luego lo aflojaba. ¿Cómo hace Dios, hermano? El corazón del hombre es tan pervertido, tan malo, que lo único que quiere es pecar. Faraón solamente quería no dejar ir al pueblo, pero cuando Dios lo apretaba con sus milagros, con los prodigios que enviaba, entonces al apretarlo, Faraón entraba en un temor, en una dificultad, en una situación que decía, no, vayan. Y después el Señor, ¿qué hacía? O sea, el Señor es el que cogía el corazón y digamos que lo apretaba un poquito. Cuando el Señor lo soltaba otra vez, Faraón volvía otra vez, ¿qué lo voy a dejar ir? Se endurecía el corazón. Yo sé que esto es bien difícil, hermano, pero yo tengo mucho texto para decirle lo siguiente, y en lo que yo he aprendido de teología. El hombre es tan pecador y tan pervertido que si no peca más es porque Dios lo está frenando. Dios no lo deja. Aún si una persona se puede santificar un poquito, es porque Dios lo está llevando a ese nivel. No es el hombre. Yo le decía ayer a mi esposa, le estaba escuchando un predicador que yo le dije, ese es arminiano. Sí, pero predica sabroso, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo no estoy en contra de todos los predicadores arminianos. Hay predicadores arminianos muy buenos y todo. ¿Decimos cuál se estaba escuchando? ¿No se acuerdan? ¿Weekly? Sí, creo que era él. No, Weekly no, otro. Bueno, no importa. El otro. Que está vivo, el de la película, No, el de la película. Bueno, no importa. Ok. Pero ¿cuál era la diferencia? Porque muy bueno hablando de Cristo, cuando de repente él comienza a hablar de sus experiencias. Y comenzó a decir que Dios me habló, que Dios me dijo. Yo estaba en el cuarto secreto y Dios me habló y Dios me mostró eso. Y yo le dije, ¿se da cuenta? Le dije, porque nosotros no podemos hacer así.
Y entonces volvimos a hablar con mi esposa y volví a decirle la importancia del canon, hermano. Porque viene la pregunta, pero entonces ¿por qué Dios les hablaba a los profetas? ¿Por qué Dios les hablaba a los apóstoles? Precisamente porque ellos, Dios los usó para entregar una palabra que posteriormente fue autenticada, y para poder que el pueblo se diera cuenta que Dios los estaba usando, ellos tenían que hacer señales, milagros y prodigios. Pero una vez la palabra fue autenticada, para entregar esa palabra, hermano, lo único que tengo que hacer es llamado por Dios. Tener un don que Dios me haya dado para ser un predicador, un expositor de la palabra, es lo único que se requiere. Pero si usted quiere ver a un Dios milagroso, un Dios que obra milagros, señales y prodigios, está en la escritura, está en el canon. Yo no tengo que venir ahora, Orlando, a mostrarle señales, milagros y prodigios de Dios para demostrar que soy un hombre de Dios como muchos lo hacen hoy día. No. Sencillamente yo tengo que exponer la escritura y mostrar los milagros y las maravillas de Dios que están en el canon. Y para eso Dios permitió eso. Entonces cuando Dios estaba operando todo esto en Faraón, era precisamente para eso, para mostrar que el mensajero que Dios había autorizado era Moisés. Y esa es la razón por la cual entonces Faraón, alguien puede ver aquí, puede decir, no es la que dijo, no sé quién, dice prácticamente era como un juguete. Bueno, no solo Faraón, hermano, si lo quiere ver de esa manera, el mismo diablo puede ser un títere en las manos de Dios. Y nosotros también. Pero ¿y cómo así? Ahora, yo sé que esto es peligroso porque inmediatamente podemos pasar al hipercalvinismo y yo no quiero entrar ahí. Entonces el hombre es un títere de Dios, Dios lo maneja a su manera, hermano. Sí, pero mire, el punto es este, que tú y yo somos tan responsables y somos, ¿cómo le digo? Que tenemos una voluntad que cuando nosotros hacemos las cosas, usted no es cohibido, ni frenado, ni obligado por nada, hermano. Cuando usted ha caído en pecado, déjeme decirle que ha sido usted y lo hizo con todas las ganas. Cuando usted se santificó y comenzó a buscar a Dios, ha sido usted y lo hizo con todas las ganas. A usted nadie lo está obligando. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando cuando Faraón aquí endurecía su corazón, él era. Y cuando Dios se lo endurecía, podemos decir, solamente lo dejaba caminar en su punto. Hablando de este enemigo, Dios usa a Satanás y lo usó en el pecado de David al censar al pueblo. Vamos a mirar dos pasajes otra vez. Primera de Samuel 24:1. Bueno, yo no sé, hermanos, si yo no alcanzo a pasar aquí al otro, no importa. Es que ya miro el reloj y ya se me va. Quiero ser bien específico acá. Primera de Samuel 24:1, leemos lo siguiente. Póngale bien cuidado lo que dice aquí. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora note aquí que es por causa de la ira de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es decir, Dios no quería que Israel fuera censado. Él no quería precisamente que el rey supiera cuánta gente tenía, pero el rey David quiso censar al pueblo para ver cuántos hombres tenía. Pero aquí dice que es que Dios se había irado contra Israel e incitó a David para hacer un censo. ¿Quién fue el que incitó a David para hacer un censo? Dios. Primera de Samuel 24:1. Segunda, ok. Bien, este sí es primera entonces. En Primera de Crónicas 21:1, ahora leemos lo siguiente. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Pero Satanás se levantó contra Israel. Note que aquí dice que Dios, por la ira que tenía contra Israel, incitó a David para que hiciera un censo. Ahora aquí dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo. Entonces las personas, se contradice la escritura. No, un momentico. ¿Quién está enojado contra Israel por ser pecador? Dios está enojado. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. ¿Y quién es el enemigo del pueblo de Dios? ¿Quién quiere acabar con el pueblo de Dios? Entonces Dios dice: usted quiere, bueno, vaya, yo estoy enojado con Israel, usted es mi enemigo, ahora vaya e incítelo, incita a David para que haga un censo. Y Satanás fue e incitó a David para que haga un censo. Pero ¿quién realmente fue el que lo hizo en términos general? Pues Dios. Dios está enojado con Israel.
y lo quiere castigar, aún con David también, y por eso, por medio del diablo, manda a que incite. Entonces las dos palabras, las dos situaciones son verdad. Dios es el que incita, pero lo hizo a través del diablo. ¿Quiere ver otro? Dios decretó la caída del rey Acab usando espíritus engañosos. Cuando yo me metí en esto, no voy a leer todo, hermano, pero esto es impresionante, porque ahora usted va a ver algo aquí que Primera de Reyes 22, 20 al 23. Usted puede leer todo, Primera de Reyes 22, pero quiero solamente mirar acá. Aquí la situación era que Dios quería acabar con el rey Acab, y como el rey Acab estaba escuchando a 400 profetas que le profetizaran bajo Josafat acá también. Primera de Reyes 22, 20. Quiero leerle qué fue lo que pasó acá, porque Josafat dice: no, espera un momentico, todos dicen que nos va a ir exitoso en la guerra, yo quiero que busque. No hay otro profeta de Dios, y aparece Micaía, y Micaía profeta comienza a profetizar igual que los otros, hasta que Josafat le habla y dice: un momentico, hábleme, caramba, la palabra de Dios, que la quiero escuchar. Y entonces viene y comienza a profetizar derrota, y comienza a profetizar la misma muerte del rey Acab. Pero miremos lo que dice Primera de Reyes 20, 22, porque 400 profetas están hablando de que hay victoria, solamente el profeta de Dios dice que hay derrota. Miren lo que dice Primera de Reyes 22, 20. Y Jehová dijo, Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? Aquí está hablando Micaía y está diciendo que esto fue lo que Dios había dicho. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Note lo que está diciendo. ¿Quién puede inducir al rey Acab para que vaya a la guerra y suba y caiga? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que cayera en la guerra contra de Ramot y Galad, en esa guerra. Y note, y uno decía de una manera, este es un consenso que hay en el cielo, ¿no? En el cielo, es lo que está diciendo. Ustedes leen el contexto después. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Escuche: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Escuche, un espíritu se puso delante de Jehová y le dijo: yo le induciré. Note, y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: mire, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Yo saldré e iré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Creo que eso es lo que está pasando hoy día con la mayoría de la iglesia. Espíritus de mentiras, engañadores que están en los púlpitos. Dice, y él dijo, Dios es el que dice: ¿le inducirás? Claro, y aún lo conseguirás. Y mire lo que le dice Dios: ve pues y hazlo así. Ve pues y hazlo así. 23. Y ahora, he aquí Jehová, aquí está diciendo Micaía, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Es un espíritu, bueno, Jason dice que malo. No, yo no sé, es un espíritu que dijo: yo lo voy a hacer. ¿Y de qué manera? Yo voy a ir y voy a hacer espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y luego, ¿qué dice la escritura? Jehová. Y he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Hermano, otra vez, Pastor Sergio, gracias. Dios, tú usas el mal sin tocarlo. Un espíritu de mentira. Y Dios lo envió. No lo tocó, pero Él lo envió. Y Él lo envió. Ahora, usted sigue leyendo, y por decir eso, se levantó un impune de una cachetada al pobre Micaía. Porque ¿cómo así? Y la gente, ¿cómo? ¡Blasfemo! ¿Cómo así que Dios envió un espíritu de mentira? ¡Blasfemo! Dios es el amor, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. ¿Cómo Dios va? Ese es el diablo. Gracias a Dios por las doctrinas, gracias a Dios por el decreto, gracias a Dios porque al conocer el decreto y lo que estamos viendo ahora, la divina providencia, no entramos en problema y no creemos en algo dual. Es decir, no creemos que existe el diablo por un lado y Dios por el otro. No, existe Dios con toda su autoridad y el diablo es un sirviente en la mano de Dios. No creemos en algo dual. Aquí estamos respondiendo a lo que dice la confesión.
Ahora, en cuanto al plan de redención, entonces aquí no es un plan de contingencia, sino que Dios lo había decretado, aunque nosotros no lo podemos comprender. Y entonces vamos a Romanos 11:32, que es muy conocido. Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Esa palabra. Dios sujetó a todos en desobediencia. Recuerden que Romanos, y estamos aprendiendo, les decía el jueves que va a hablar ahora, y comenzamos a hablar de la desobediencia, del pecado, tanto de gentiles como de judíos, y los deja a todos. Todos están destituidos. Romanos 3:23, ahí llega: todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y entonces ahora dice el apóstol: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando él no entiende esto, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Solamente podemos llegar hasta ahí. Luego dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Note, insondables son sus juicios. Decíamos nosotros el jueves, y no me da temor decirlo, que todo lo malo que ocurre en esta tierra son los juicios de Dios. Dios está enviando juicios. Antes démosle gloria a Dios y démosle gracias a Dios que detiene su mano para no enviar. Amén. Si diariamente enviara juicios, acabaría, y Él tiene todo el derecho de hacerlo por la corrupción del hombre. Pero entonces dice aquí: cuán insondables son sus juicios. La palabra insondable no tiene fondo, no se puede percibir, no se puede llegar. El hombre no alcanza a comprender los juicios de Dios. Por eso le decía, usted y yo no alcanzamos. Usted ve las noticias y usted ve lo que pasó en Siria, y usted ve todavía, imagínense, como 6 días y rescatar una familia total, pero otros muertos, y de todo tipo, no solamente niños, como yo decía el jueves, porque la gente: ay, los niños más. No, pues es lo que mostraban, se rescató todo tipo de gente, porque entonces la gente se va para el otro lado: ay, es que fueron los niños porque los niños son del Señor. Un momentico, hermanos, no solamente fueron niños, fueron ancianos, adultos, jóvenes, lo que sea, como decía el jueves, sino que los niños son más propensos en un derrumbe, obviamente, a salvarse, porque primero porque son pequeños y caben en cualquier huequito y se esconden y fácilmente. Y esa familia, hermanos, 6 días hasta que los encontraron, comenzaron. ¿Cómo estaban? Le decía a mi esposa: haga de cuenta que eso es un edificio, cayó encima del edificio, cayeron las paredes y de pronto quedó un huequito aquí, y ahí quedó la familia. Ahí, 6 días, a oscuridad, sin nada. Y de repente, cavando, encontraron, pudieron decir, abrieron un huequito y por ahí se fueron todos, salieron todos. Ya casi deshidratados todos prácticamente, pero salieron. Entonces la gente dice: gloria a Dios, mire la gracia de Dios para esta familia. Y entonces la otra familia que al ladito murió toda, ¿no tuvo Dios la gracia? Ahí es donde tenemos que comprender quién es Dios. Amén. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Por eso entonces dice: insondables e inescrutables son sus juicios. Vamos con la segunda sección, ¿no? Ya no alcancé a pasar al otro, tranquilo. Menos mal que si Dios nos da vida, tenemos domingos para ir predicando. La segunda sección de este capítulo número 4 nos habla del control de Dios de las acciones pecaminosas. Vamos a ver cómo entra en la confesión. Nos habla del control de Dios de las acciones pecaminosas. Dios controla las acciones pecaminosas. Dice: y eso no por un mero permiso. Permítame, yo un momentico corro acá y yo quiero leerle todo otra vez. No lo he anotado, voy a correr. Voy a leerle todo. Capítulo número 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable, la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por un mero permiso. Ay, Padre. Las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna múltiples maneras para sus santísimos fines. Ahora, note lo que la confesión está diciendo, hermano, que es muy importante. Hay un paréntesis allí, dice: bueno, Dios controla las acciones pecaminosas, y eso no por un mero permiso. ¿A qué le suena esto? A la voluntad soberana, permisiva de Dios.
Note, y esto no por un mero permiso. Le suena a la voluntad permisiva de Dios que no existe. Y sé que me va a meter en problemas, porque yo sé que algunos pastores y algunos reformados, yo he leído que creen en la voluntad permisiva de Dios. Yo no. Para mí, y según lo que he leído en la palabra, hay una sola voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Cuando usted entiende de voluntad permisiva, por lo menos en el caso mío, yo le digo a mi hija, haz esto, es mi voluntad. Pero mi hija me dice, no papi, yo hago esto. Hijita, esto. No, esto papá, por esto. Hija, quiero eso. No, aquí por esto. Está bien. Para mí una voluntad permisiva, como yo lo puedo ver, es permitir algo que yo no quiero. Por eso dice aquí la confesión, y eso no por un mero permiso, las cuales, escuche acá, sapientísima y poderosamente. Me gusta aquí porque sapientísima es la palabra para decir que Dios es sabio absoluto. Todo lo sabe, todo lo conoce absolutamente. Poderosamente todo lo puede, hermano. Limita. ¿Cómo? Dios puede limitar y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Las acciones pecaminosas de los hombres, Dios las limita, Dios las ordena, Dios las gobierna de muchas maneras para cumplir sus fines, sus propósitos. Por eso, todo es para los planes de Dios. Todo es para el propósito de Dios. Ahora, ustedes echan una mirada, y yo también me la he hecho, aquí donde uno entra y como así, a mirar lo pecaminoso que fuimos, todavía lo somos, pero por lo menos todos los pecados que cometimos en el pasado. ¿Quién es responsable de ese pecado? Yo y solamente yo. ¿Quién va a llevar las consecuencias por ese pecado? Yo y solamente yo. Pero Dios lo decretó así. Dios lo había decretado así porque tenía un plan, tenía un propósito. Yo estoy aquí ahora, en la Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente. Y yo pude, como muchos amigos que tenía, porque ya no los tengo, aquí en esta ciudad de Cali, que tienen iglesias grandes y tienen mucha plata. Amigos que se levantaron conmigo, que hasta jugábamos en los potreros allá en Alfonso López fútbol, y nos íbamos a campamentos con ellos, y luego nos íbamos a predicar en los buses y en los parques. Hay varios de esos que predicaban conmigo en la juventud, en mi juventud temprana, antes de casarme con mi esposa. Nos íbamos a los buses a predicar, nos íbamos a predicar a esos barrios feos. Y esta gente, hermano, celoso de Dios y como yo le aprendí mucho a ellos. Hoy día muchos de esos son pastores, están tapados en plata, pero Dios a mí no me dejó llegar allá como Él. Y hoy estoy tan agradecido con Dios, porque al llegar aquí no ha sido fácil, no fue fácil, fue mucho tumbo, cáigame, levántame, mi familia que está aquí lo sabe, y yo creo que si están aquí conmigo es porque saben de este pastor cuán malo ha sido, pero aún así, y todo lo que pasó, Dios tiene un propósito, y aquí estamos. Y yo no voy a cambiar eso. Y le digo, Señor, gracias. Yo prefiero, hermanos, ahora tener poquita gente y estar muy limitado como estoy ahora. Yo lo prefiero a estar tapado en dinero y mi alma yéndose al infierno con toda esa gente que está ahí. ¿Y sabe cómo me llaman ellos? Y no me importa, me llaman un fracasado. Y otros me llaman rebelde, porque no estuve con ellos, porque me salí. A mí me importa es cómo me llama Dios. Yo le oro a Dios y le digo, Señor, si algo quiero que me guardes es de predicar solo tu palabra. No más, yo no quiero más, hermano. Lo demás, Él verá. A mí me importa es predicar la palabra. En esta segunda sección encontramos que Dios controla toda la acción pecaminosa de los hombres para sus propósitos
No lo hace por un mero permiso o por una voluntad permisiva como algunos creen. Y le voy a mostrar los pasajes. Hechos 14, 16, comencemos por ahí. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Note, Dios es el que ha dejado andar a las personas en sus propios caminos. Si hay pecado acá es porque Dios es el que los ha dejado. Pero yo pregunto, ¿ese dejado de Dios indica entonces que porque Dios los dejó, ellos no son responsables? No, Señor. Ellos son responsables por sus actos pecaminosos, pero Dios los dejó. Y eso lo entendemos, ya lo hemos visto, pero hay que traerlo. Solamente un versículo, Génesis 50, 20, el caso de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí. Los hermanos de José, como lo decía hace 8 días, todo lo que hicieron fue la maldad. Su pecado salió a flote, y por eso enviaron a José para Egipto. Pero Dios lo encaminó a bien, es decir, Dios tiene el control, hermano, de las cosas malas que nos pasan. Por favor, otra vez, tú y yo somos responsables del pecado, pero Dios tiene el control de ese pecado. No importa las consecuencias que traiga, hermano, Dios tiene el control. Si Dios no tuviera el control de las causas pecaminosas de nosotros, se saldría. Entonces Dios no es Dios. Quiere decir que se le salen las cosas de las manos, y eso es lo que estamos mirando. Ahora este pasaje, Isaías 10, 5 al 7, y luego el 11 y 12 lo voy a leer. Note: oh Asiria, note lo que Dios dice, y esto sí hay. Oh Asiria. Ahora, ¿quién es Asiria, hermanos? Asiria es un pueblo perverso. Asiria es un pueblo perverso. Isaías 10, 5, Asiria es un pueblo perverso. Pero miren lo que dice aquí: oh Asiria, dice Dios, vara y báculo de mi furor. ¿Quién es Asiria? Para Dios es una vara y es un báculo de mi furor. Note lo que está diciendo. Dios va a coger una nación impía, pero la va a usar como su vara y su báculo para manifestar su furor. Dice otra vez: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La ira de Dios. Y otra vez Israel, va a castigar a Israel. Y le dice: en Siria, en su mano Siria he puesto mi ira. Y mire lo que dice: le mandaré contra una nación pérfida, esto es desleal, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Uy, Padre, yo digo, cuando yo leía eso, Señor, el pueblo de mi ira, no es el pueblo de Dios, pero aquí le dice el pueblo de mi ira, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Eso es lo que va a hacer Dios con Israel, pero lo va a hacer a través de Siria. Y note acá esto: aunque Él no lo pensará así. ¿Quién es el que no lo va a pensar así? Siria. Aunque Él no lo pensará así. Entonces, ¿qué va a pensar? Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento, el pensamiento de Siria, será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Usted está viendo aquí? Siria, ¿qué es lo que quiere? Conquistar naciones. Siria, ¿qué quiere? Acabar con todas las naciones que hay. Y Dios coge a Siria y lo usa para que se vaya para Israel y acabe con Israel. Pero ese acabar con Israel es la ira de Dios usando a Siria. Y los sirios, dice, ellos no van a pensar, los sirios van a pensar que son ellos. Los sirios conquistaban, no, es el rey de Siria. Conquistaban, derrotaban, es que tenemos mucha inteligencia, tenemos mucha, qué sé yo, habilidad, capacidad, tenemos hombres, y por eso estamos destruyendo a Israel. No, que es que Israel tiene un Dios. No, es que Dios está irado contra Israel y están mandando a Siria para que acabe con ellos. Y ellos, al hacer ese trabajito que Dios los envía, ellos no saben que es Dios. Sigue diciendo en el versículo 11: como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Ay, hermano, por eso cuando yo leo esto digo: Señor, bendito sea Dios. Antes Dios tiene gracia de nosotros. Pero acontecerá que después, note, que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y de Jerusalén. ¿Cómo así? ¿Cuándo es que Dios ha acabado la obra que se puso a hacer al derramar su ira sobre Jerusalén? Cuando haya acabado su obra es cuando Siria haya conquistado a Jerusalén y lo haya vuelto pedazos. Esa es la obra de Dios.
Humanamente hablando, es la obra de Siria. No, es la obra de Dios. Y cuando Dios haya acabado, dice, toda su obra en el monte de Sión y Jerusalén, note, castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Siria. De Asiria, perdón. Castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria. En otras palabras, cuando el rey de Asiria estaba atacando a Jerusalén, el pecado, la arrogancia, la maldad estaba en el corazón del rey de Asiria, y por eso ellos fueron y acabaron con el pueblo de Dios. Pero Dios era el que estaba interviniendo en los asirios, en el rey de Asiria, para que acabara de Israel. Pero cuando ya acabó, ahora Dios dice que va a venir y va a castigar la maldad del corazón de Asiria, del rey de Asiria, y la gloria y la altivez de sus ojos. Eso es lo que dice la Escritura. Otro punto acá, Romanos 9, 13 al 21. Que es muy conocido, pero yo quiero que lo miremos así rapidito. Bueno, rapidito no, porque se estoy entrando. Mire lo que dice Romanos 9, 13 al 21. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así está escrito. Ya yo no entré ahí. Y muchos pastores comienzan a tratar de ¿cómo se dice? De reconciliar. Y no, que Dios no, ahí no habla de odio de Dios, no. Es que es una manera de decir que Dios lo amó menos. Bueno, dice ahí, así está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Ahí entra Pablo a decir, porque eso es lo que va a decir la gente, que hay injusticia en Dios. Eso es lo que la gente dice. Yo no puedo ver que Dios aborrezca, yo no puedo ver a un Dios que odie. No, ese no es el Dios mío. Pues claro, ese no es el Dios, ese no es el Dios de la Biblia, por eso no es el Dios de ustedes. Mi Dios es diferente. ¿No has escuchado eso? Quiero hablar con la gente y digo, mi Dios es distinto al suyo. ¿Qué le está enseñando en esa iglesia? Eso no es mi Dios. Claro, porque usted no tiene el Dios de la Biblia. Si tuviera el Dios de la Biblia, cambiaría de Dios. El objetante dice aquí, ¿qué diríamos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y miren lo que comienza a decir ahora. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ay, Padre. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Para qué Dios levantó a Faraón? Para mostrar en él el poder de Dios, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá otra vez, aquí está el objetante, porque pues sin culpa. Y esto es lo que la gente dice, si eso estaba decretado, entonces el hombre no es responsable. Espera un momentico, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es la pregunta. Nadie puede resistir a la voluntad de Dios, lo que Dios determinó, eso es. Entonces viene el objetor, ¿y qué es lo que dice? Y Pablo a ese que le dice que por qué inculpa, le dice, mas tú, antes más bien tu hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermano, esa respuesta es la que debemos dar. Cuando la gente entre, no, pero espera un momentico, nosotros no somos nada para ni siquiera pretender altercar con Dios. Si Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú, así lo determinó. Si Dios decidió salvar a Fulano y al otro no, yo no soy nadie para entrar a pelear con Dios o a entrar en conjeturas. Pero, escucha un momentico, pero entonces por eso Esaú, que no fue amado por Dios, no es responsable hasta la médula. Ese del cual Dios no tuvo misericordia, no es responsable hasta la médula. A mí me da miedo, y creo que yo tengo por ahí de pronto algo que quiero compartir, pero a mí me da miedo eso. Dice que cuando un creyente, o uno que dice ser creyente, hace lo que se le da la gana, no vive sometido a Dios, a sus mandamientos, y no le pasa nada, tenga miedo hasta la médula, porque Dios está guardando su vida. Yo lo voy a predicar en Romanos 2.
para el día de la ira de Dios. Hermano, yo le pido a Dios: Señor, yo te estoy fallando en algo, Dios mío, cometí un pecado, por favor, vente con toda y repréndeme. Castígame, Señor. Ciérrame por donde sea, de tal manera que yo vaya y me arrepienta. No me dejes andar en mi pecado como si no pasara nada, porque esto quiere decir que Él está esperando eso para aquel día y que no soy de Él. Hay personas que andan en el cristianismo y viven vidas sabrosas y no les pasa nada. Me da miedo. Sigue diciendo: pero me dirá, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que altergues contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad? Y este es el punto: el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él tiene la potestad, mi amado hermano. El punto es que todos aquí, toda la raza humana es caída. Toda la raza humana merece la condenación, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Dios le dijo a Adán y Eva, que era nuestro representante: si comen del árbol te morís. Adán comió del árbol, entonces nos morimos todos. Entonces Dios, en su gracia, al que se le da la gana darle la vida, se la da. Pero el evangelio es predicado, la palabra es predicada y tenemos que anunciarlo a todo el mundo. Yo, de esas personas que tratan de comprender esto un poquito, y yo veo que como que no hay gracia de Dios en mí, yo caería de rodillas, me arrepentiría, le pediría misericordia a Dios: sálvame, Señor, y Él me salvará. Amén. Pero si reciben esto y siguen viviendo como lo mismo. En otras palabras, si usted después de este mensaje sale aquí y sigue siendo el mismo, no vuelva mejor. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Siga más bien donde está, de verdad. Pero si usted de aquí sale a que Dios lo cambie, a buscar de Dios, a tener más temor de Él, hermano, lo recibo cada domingo. Siga viniendo, hermano. Amén. Amén. Le digo la verdad: si usted va a salir aquí a seguir siendo el mismo, no venga mejor. ¿Para qué? Se va a hacer un daño. Eso es peor. Mayor castigo va a tener por escuchar esta palabra. Tercera sección, ya se me fue el tiempo. Dios no es el autor del pecado. Y esta confesión lo deja claro. Porque si bien es cierto que Dios ha decretado el pecado, decretó la caída, si bien es cierto que Dios, hermano, digámoslo de esta manera, manipula el pecado, de alguna manera, sin que tú y yo lo sepamos, sino que la responsabilidad está en nosotros. También la confesión en la última sesión nos invita a ver que Dios no es el autor del pecado. Dice: sin embargo, de tal modo, o sea, Dios usa el pecado de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas, solo de ellos y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Hermano, yo cada vez como que me estoy enamorando más de la confesión de fe. ¿Cómo se llama? Redacción, sí. ¿Cómo redactaron esto tan hermoso? A pesar de todo eso, sin embargo, dice: de tal manera, es decir, Dios usa el pecado para sus propósitos, de tal manera que la pecaminosidad de las acciones de ellos, es decir, de las causas, procede solo de las criaturas. El pecado procede solo de las criaturas y no de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Quien siendo justísimo, hermano, note esto. Cuando dice que Dios es justísimo, está diciendo que Él obra justamente. Todo lo que Dios hace, lo hace justamente. Amén. Amén. Usted tuvo una enfermedad, tuvo una dificultad, tuvo una situación, hermano, Dios está obrando justamente. Pero ¿qué piensa el hombre? ¿Cómo que es injusto conmigo? No, hermano, Dios está obrando justamente lo que le ocurre. Y siendo santísimo, es decir, separado. Y esta parte santísima es muy buena, porque lo que está diciendo es que Dios no es igual a la criatura. Dios es distinto a la criatura. Y recuerden siempre esto: Dios sigue siendo Dios purísimo, santísimo. La criatura fue la que se cayó, la criatura es la que pecó. Nosotros somos los débiles, nosotros somos los fracasados. Antes Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces dice que no es ni puede ser autor del pecado, ni tampoco puede aprobarlo. Aún así, entonces, Dios no es el autor del pecado. Las criaturas son responsables. El Salmo 50:21, déjenme 5 minutos más. El Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado.
Dios aquí está hablando. Esto hiciste, lo malo hiciste, y yo he callado. Y luego dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no es como nosotros, hermano. Deuteronomio 32, 4 y 5 dice, Él es la roca, está hablando de Dios, cuya obra es perfecta. Oh, hermano, veamos siempre así, la obra de Dios es perfecta. Es decir, una medallita siria. Y mucha gente, pero ¿por qué Dios? La obra de Dios es perfecta. Yo no lo entiendo, pero aquí dice que la obra de Dios es perfecta. Y Dios tiene control en el mundo entero. Y Dios tiene control de las causas secundarias. Dios tiene control de lo que pasó en Siria. Pero mucha gente, ¿dónde está Dios? ¿Cómo que dónde está? En su trono y sigue gobernando y sigue controlando. Como alguien dijo por ahí, Dios, como no quieren oírlo, lo está hablando de esa manera. Juzga una nación por Urdún, a ver si la otra nación tan siquiera ha hecho una miradita. ¿Cómo estoy yo contigo, Señor? Mucha gente murió allí y se fueron al infierno, la gran mayoría. Además eran musulmanes. Bueno, hubo pastores, creyentes. Se fueron con Dios. Pero muchos van a mirar eso y van a decir, mi familia no estaba preparada. Yo quiero estar preparado para ese día. Que me coja algo así. Hermano, ¿tú crees que estás muy seguro porque estamos acá? Puede haber un sismo mayor que el de Siria ahora mismo. Y todos aquí, hasta luego. Nos vemos en el cielo. Otros no les alcanzó ni siquiera a decir nos vemos en el cielo, sino que terminaron en el infierno. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Yo aquí subrayé con rojo, porque todos sus caminos son rectitud. Los caminos de Dios todos son rectitud. Él es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él no hay ninguna iniquidad. Él es justo y recto, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Los perversos somos nosotros, no es Dios, hermano, no es Dios. Primera de Juan 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo esto pervertido no proviene de Dios. Santiago 1, 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, Él es purísimo, ni Él puede tentar a nadie porque Él es purísimo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Escuchen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dejo ahí porque no puedo seguir. Por 8 días termino con el párrafo 5. Lo que hemos aprendido, hermanos, en esta mañana, Dios ha decretado todo, aún el pecado y el mal, pero Dios no lo toca. Pero Dios no es responsable de la maldad, y Él lo hace así por su decreto y porque Él es Dios. Es el misterio que nunca la criatura va a poder entender eso. Pero algo que quiero dejar claro es que tú y yo somos responsables de nuestros pecados y asumimos las consecuencias, aunque Dios lo use para sus planes y para sus propósitos. Amén. Entonces, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Yo siempre digo que yo me quedo en esta parte. Yo debo mirar la palabra de Dios, dónde fallo, dónde erro, y pedirle a Dios que me ayude, porque yo soy responsable y voy a darle cuenta a Dios de todas mis acciones. Amén.